El frigorífico Casablanca solicitó presentarse a concurso voluntario de acreedores luego de haber enviado 400 trabajadores a seguro de paro debido a que mantenía una deuda de más de 27 millones de dólares con Gustavo Basso, el fundador de Conexión Ganadera. Al mismo tiempo, el frigorífico de Paso de los Toros anunció que detuvo su actividad ante la falta de ganado ovino para faenar. Casi la totalidad de las acciones pertenecían a Basso y a causa del parate en la producción, 160 trabajadores también fueron enviados al seguro de paro. ¿Qué impacto tuvo la caída de los fondos ganaderos en la operativa de los frigoríficos? Lo vamos a conversar con Martín Cardoso, presidente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne, la FOICA, a quien tenemos del otro lado de la línea. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes por ahí? Bueno, primero que nada agradecer por el espacio y pedir disculpas por mi error de agenda. Les pido mil disculpas. Tranquilo, no pasa nada. No hay problema, bienvenido. Bienvenido. Martín iba a estar aquí en la mesa con nosotros. Te tenemos de todas formas telefónicamente. Martín, yo hacía un breve resumen de cómo está la situación en este momento. Capaz que vos podés agregar algo de información para mostrarnos cuál es la foto al día de hoy respecto a este tema. Sí, como bien decías ahí en la introducción, bueno, se da esta particularidad y esta situación de alerta en la industria, que tenemos 3.100 trabajadores hoy en el seguro de paro. De esos 3.100, 1.700 trabajadores son por razones de empresas que entran a concurso voluntario, deudas millonarias de diferente monto, y bueno, las plantas puntuales que mencionabas con respecto a toda esta situación compleja de Conexión Ganadera, Casablanca, Bamidal de Paso de los Toros, ahí tenemos unos 690 trabajadores, lo cual a través de una negociación con el Ministerio ya semana pasada, lo cual se hizo efectiva el día lunes con una resolución, lo cual un seguro especial por 4 meses que tienen las características de especial. Va en dos cuestiones. La primera, que va a cubrir a aquellos que quedan trabajando, que son alrededor de 80 trabajadores en Casablanca, y también aquellos trabajadores que dentro del año laboral, ya sea en la empresa Casablanca o un trabajo anterior, no llegan a los jornales para acceder al seguro de paro. Y bueno, tiene esas dos características, y obviamente es fundamental también un acuerdo con BPS para que los trabajadores, porque cuando te mandan al seguro de paro se corta el vínculo con la empresa y por lo general se corta con el sistema también de FONASA. También esos trabajadores van a estar cubiertos y bueno, en la misma línea, en negociaciones con el Ejecutivo y con en este caso con Aristi y el director de trabajo actual, que fueron que llevaron adelante el intercambio, también lo replicamos para los trabajadores de Paso de los Toros, que están en la misma situación, y bueno, va a aplicar el seguro en las mismas condiciones. ¿El envío de los trabajadores al seguro de paro, digamos, obedece a la misma lógica? O sea, el temor de quienes envían el ganado a los frigoríficos de eventualmente no poder cobrar por ese envío porque esas empresas después quedan complicadas por la situación de los fondos ganaderos. Sí, yo creo que a ver, Casablanca, como bien decías, es una deuda con el escritorio del fallecido Basso, y Paso de los Toros es un activo de Basso y por ende, del fallecido Basso, perdón, y por ende una situación que entra en embargo y en concurso de acreedores por la situación de Conexión Ganadera. Después se nos da en otra empresa, por ejemplo, Somicar de Salto, que cierra las puertas porque tiene una deuda millonaria también que asciende casi a los 10 millones de dólares, lo cual el coletazo y el aumento en el nivel de desconfianza de los productores, que su materia prima por lo general, y esto no conozco bien puntualmente el negocio, pero creo que el ganado de esa cuenta a pagar a 90 días, aquellas empresas que están en riesgo financiero, obviamente que los productores resolvieron, por obviamente proteger sus intereses, no enviar más materia prima. Y bueno, y aquellas empresas, la hipótesis es esa, de que por esta situación de Conexión Ganadera, aquellas empresas que tienen problemas financieros no se le va a enviar materia prima. Ahora, Cardoso, buen día. Hace unas semanas teníamos un conflicto en el sector en el cual la FOICA, bueno,
pedía ciertas mejoras en los convenios, en fin. En pocas semanas pasamos a dificultades en el sector. Entiendo que, bueno, que mucho tiene que ver con Conexión Ganadera, pero ¿no hay un choque entre ambas realidades? No, en realidad, bueno, buen día primero. Como es, bueno, ahí nosotros, y ustedes ya me han escuchado y han escuchado en nuestra posición sobre la negociación colectiva. Nosotros, cuando hacíamos, no sé si apuntás a cuando se chocan las realidades al punto financiero o la situación de las empresas a raíz del conflicto. Esa es mi pregunta porque me quedó ahí un poco que no entendí. No a raíz del conflicto, sino a, bueno, a si el sector estaba tan bien como para dar las mejoras que se pretendían, cuando ahora vemos que hay muchos frigoríficos con dificultades. Entiendo que Bien, entendí. Bueno, ahí mirá, justo qué paradójico eso es lo que planteás, porque esos pregunto porque no sé, pero no tienen convenio colectivo, ¿se entiende? Sí. Son las empresas que no tienen convenio colectivo, que dependen del salario mínimo de Consejo de Salario. ¿A qué voy con esto? Es que esas empresas trabajan a laudo, pagan el mínimo en la industria, no es que las exigencias salariales pueden tener un impacto, que no lo desconocemos, que la masa salarial es un costo de la empresa, no lo vamos a desconocer, pero se da la particularidad que estas empresas que financieramente están complejas son las empresas que menos pagan en la industria, así que no relacionamos que sea por un tema de convenio colectivo. Lo cual, llegamos a un acuerdo, también quiero mencionar, y aceptamos una propuesta y en el último momento las cámaras empresariales nos querían cambiar unas cláusulas. Creemos que no es por un tema financiero directamente, sino por otros factores, y que nada tiene que ver con Consejo de Salario. ¿Qué otros factores? Ustedes, perdón, pero todas estas dificultades ahora las circunscriben al tema del efecto de Conexión Ganadera, digamos. Y bueno, los datos son objetivos. Una empresa que debe 25 millones de dólares a un escritorio no es una situación que sea que esté relacionado tal vez con el salario de los trabajadores. Somicar, Paso de los Toros. Somicar lo dejo como una hipótesis que hay, pero Paso de los Toros y esta Somicar, y Casablanca está relacionado directamente con Conexión Ganadera. Después, Rosario y el Orsinal, que están desde el año 2023 sin actividad, no tiene nada que ver con cuestiones salariales, sino también deuda millonaria de una empresa china que se fue del país y dejó el tendal de trabajadores. Quería consultarte sobre los trabajadores que no están sindicalizados, y que están en esta situación, si ustedes van a defenderlos de alguna manera también, al igual que a los otros. Sí, por supuesto. Capaz que es un dato de color y yo le decía al colega de ustedes, nosotros ayer, nosotros volvimos de Tacuarembó hoy a las 4 de la mañana. Nosotros ayer nos fuimos a Paso de los Toros, ahí hay 160 trabajadores, no hay organización sindical y nosotros lo dijimos claro en la asamblea. Obviamente en lo personal no voy a ser hipócrita ni cínico. Por supuesto, siempre voy a empujar que haya una organización sindical porque creemos que lo más saludable para los trabajadores, pero nosotros no fuimos con esa intención. Para nosotros son personas, son trabajadores y uno que trabaja en esta industria sabe lo que está en el seguro de paro y más en el interior y en esa línea fuimos a dar una mano solidaria, por supuesto. Lo mismo pasa en Casablanca, ahí hay 530 trabajadores y son 30 afiliados al sindicato. Y sumo algo de lo que decía Leonardo, creo que fue el que dijo, de Consejo de Salario. Ahí hay otra paradoja, porque esas plantas, al no tener organización sindical, nosotros hacemos paro y esas plantas trabajan porque no tienen organización sindical. Tampoco está vinculado a Consejo de Salario o alguna pérdida que tenga la empresa en temas de conflictividad. Martín, ¿cuáles son las perspectivas para adelante? Porque entiendo, digamos, que el seguro de paro mengua un poco la situación, pero en la medida que esto está atado a que se resuelva la situación concursal de Conexión Ganadera, puede llevar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo están viendo el largo plazo de esto? Nosotros a largo plazo y intercambios, y como saben, yo pertenezco a una empresa que es de una multinacional y
el intercambio, las negociaciones, las discusiones y el futuro en la industria, nadie sabe o nadie lo tiene más claro que una multinacional que se proyecta a largo plazo. Eso es así. Nosotros a esta situación la vemos multifactorial, independientemente de las facultades técnicas que tengamos, ¿no?, del negocio, pero vemos algunas cuestiones de estas empresas que van dando señales que con el correr del tiempo muchas empresas de estas características, plantillas reducidas, que no acceden a todos los mercados, que no tienen cuestiones relacionadas con los avances tecnológicos, con la innovación, con la inversión, van a quedar por el camino porque no pueden competir. Y ahí hay tres factores que nosotros vemos de impacto clave en este negocio. El primero es el que está relacionado con los costos de producción, que hay empresas que no lo pueden sostener, a comparación de las empresas multinacionales o algunas empresas de capital nacional, que es la excepción, que son agroexportadoras. Después el otro factor es el tema de la fluctuación del mercado, de la demanda y las exigencias del mercado. Y el tercero es la gestión en la salud económica de las empresas que no pueden competir. Van quedando, si no invertís, y pongo 2 o 3 casos prácticos para el que esté escuchando, entienda. Frigorífico Rosario no podía extender el volumen de su capacidad de faena porque no estaba limitado por la Dinama por un tema de aguas residuales y el proceso de las aguas del frigorífico. Frigorífico Casablanca no ingresaba al mercado de Israel porque no tenía inversión en lo que es la tecnología, cajón rotatorio, todo lo vinculado con lo que es el reglamento de sacrificio de los animales. Y esas empresas que van quedando por el camino, no invierten por diferentes cuestiones, es lo que pasa, quedan sin plan B y el desenlace final es este, quedan por el camino y seguramente, y no quiero ser pesimista, seguramente van a quedar plantas por el camino, porque algunas no se mencionan, Frigorífico Florida cerrado, Mercedes, Solís, hace 5 años que vienen trabajando una vez por semana y sostenido por un seguro de paro. Hay un montón de realidades, hay 33 frigoríficos y dentro de ese universo hay un montón de realidades que lamentablemente van a quedar por el camino. Corrijo mi pregunta, Martín, porque está bien, me diste una respuesta bien interesante sobre lo que yo te preguntaba, que era el largo plazo. En realidad debí decir el mediano plazo, porque me refiero a la situación de estos, por lo pronto, Casablanca y el frigorífico de Paso de los Toros, y los trabajadores en seguro de paro, en la medida de que esto, si tiene que depender que se resuelva la situación concursal de conexión ganadera, ¿qué va a pasar mientras tanto con los trabajadores, que son plazos quizás más largos de lo que pueda extenderse un seguro de paro? A eso me refería concretamente. Sí, ahí va a pasar, a ver, obviamente que nosotros, si no hay cambio en esta empresa como las otras, vamos a volver a insistir de la extensión como política social, ¿no? Porque el seguro de paro también, independientemente que está creado para 2 situaciones, mantener la viabilidad de las empresas en algunas situaciones complejas y mantener lo que es a los trabajadores, ¿no? Y la fuga a veces de mano de obra. Pero bueno, extender el seguro de paro también es una política social. ¿Qué va a pasar y cuál es nuestra incertidumbre y qué es lo que pasa en realidad? Como el ingreso es ínfimo, saludamos el ingreso del seguro de paro, ¿no? Pero sabemos que es el 50% del salario y es un promedio del 50% del salario, eso es lo primero. Lo que más preocupa es dónde terminan los trabajadores, y todos sabemos dónde terminan. Para mantener el seguro, para mantener una cobertura médica, se vuelcan a la informalidad, a los trabajos irregulares, informales, precarios, bajos salarios, que también están las empresas a la pesca ahí. Porque saben que hay un ejército de reserva que necesita complementar el seguro de paro y termina en la informalidad. Esa es la realidad. Y bueno, eso es lo que más nos preocupa. Y en el correr lo puedo decir en Rosario y el Orsinal. En ese momento, el 2023, habían 750 trabajadores entre los 2 frigoríficos. Y hoy capaz que quedan 500, porque los trabajadores se van resignando, renunciando y se van a otros trabajos si tienen suerte. O si no, esos 500 que quedan terminan en la informalidad. Algo están haciendo.
Esa la realidad y lo más lamentable, el envío eterno al seguro de paro. Martín Cardoso, presidente de la FOICA, te agradecemos mucho esta entrevista y esperemos que todo se pueda resolver de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, perdón por la confusión ahí en el horario. Les mando un abrazo y que tengan buena jornada. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Chau, chau. Bien, vamos a